este tiempo de tu palabra. Amén. Bueno, Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por el privilegio que me das de poder compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es algo muy importante, es relevante, Señor, para estos días y para los días que vienen, Señor amado. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Señor, te pido que en este tiempo en el cual vamos a exponer tu palabra, te ruego que estés en el corazón de cada uno de nosotros, de tal manera en que haya un cambio que transforme, Señor. Que tu palabra, Señor, proceda a hacer los cambios que necesitamos hacer. Te pido, Señor, que nuestros corazones estén a la disposición de caminar en tu palabra y de hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que rompas cualquier estructura que tengamos en nuestra mente, todo aquello que puede evitar, Señor, que tu palabra llegue a nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Y la iglesia dice, amén. Bueno, el domingo pasado mencionamos que los cristianos, de los cuales habla la carta a los hebreos, está basado en el mensaje que el apóstol Pablo les dice, en cómo los nota el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nota que estos cristianos tienen un desánimo de permanecer en la fe. Sin embargo, la exhortación de la carta es que dejen de ser inmaduros. La inmadurez hace que las personas sean propensas a la apostasía. Entonces, esto hace que nosotros, en vez de avanzar, viene un decrecimiento, no se avanza porque no estamos siendo maduros en la palabra. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a avanzar en la fe? Nos ayuda a que cada día nosotros nos fortalezcamos en la palabra de Dios y en sus enseñanzas para fortalecer nuestra fe. Entonces, yo quiero regresar a decir algunas cosas que mencioné, porque estamos enseñando y a la vez también es como una enseñanza y predicación a la vez. ¿Qué es apostasía? Yo lo dije más o menos qué era apostasía. Apostasía es el acto de abandonar o renunciar a la fe o alejarse de Dios y de sus enseñanzas. Le voy a dar un ejemplo bíblico. El pueblo de Israel estaba adorando un becerro de oro en el desierto después de haber sido liberado de la esclavitud en Egipto. ¿En dónde dice eso? Lo dice en Éxodo capítulo 32, versículo del 1 al 6. Apostasía es darle la espalda a las enseñanzas de la Escritura y hacer lo que yo pienso y lo que yo quiero. Apostasía es renunciar a lo que yo he aprendido y de manera me parece que no me está gustando. Entonces se renuncia. Eso es ser una apóstata. Eso significa ser apóstata o eso significa ser apostasía. Debemos de tener en cuenta de que nosotros podemos evaluarlos y saber si estamos viviendo una fe verdadera. Lamentablemente las personas piensan que la fe es un pensamiento que radica en la mente del corazón del hombre y que se mueve a través de la fe. Pero es totalmente contrario a la Escritura, porque la palabra de Dios es el fundamento de fe. Toda ella es el fundamento de fe para nuestra vida. Yo mencioné y dije que
La fe no es la declaración de las necesidades que estoy pasando para conseguir algo de Dios. Eso es algo equivocado. Obviamente yo tengo fe, usted tiene fe, y en nuestras necesidades le decimos al Señor, ayúdanos, por favor, te pedimos tu ayuda en esta situación, ¿no es cierto? Clamamos a Dios incluso por trámites legales. Le decimos al Señor, ten misericordia de nosotros. ¿Cuál es la fe ahí? ¿O cómo está funcionando ahí? Nuestra esperanza está puesta en Dios, en que Él nos puede ayudar. Y eso es fe. No en las cosas, pero sí en Dios, que es el que tiene todo el poder para resolver nuestra vida y darnos una mano. Aleluya, eso es extraordinario. Ahora mire pues, ¿cómo distingo si yo tengo una fe verdadera y una fe falsa? ¿Cómo distingue usted? Una verdadera fe, número 1, hoy vamos a ir 4. Hoy no traje 3, hoy viene de 4 tiros. Una verdadera fe está basada en la verdad de la palabra de Dios. Una verdadera fe está basada en la verdad de la palabra de Dios y no en la opinión, escuche bien, o interpretación personal. Es importante estudiar la palabra de Dios y tener una comprensión clara de su voluntad. Para uno leer la Biblia, uno debe de aprender. Por ejemplo, ¿quién escribe? ¿Quién está escribiendo a Hebreos? ¿Verdad? Eso es lo que estamos estudiando. Se sospecha que era Lucas. Se sospecha que era Apolos, dicen algunos también. Otros creen que es Pablo. Todos, la mayoría, coinciden que es el apóstol Pablo porque es el que más escribió. Es el que más cartas escribió. Él escribió a los romanos, escribió a los corintios, filipenses, gálatas, efesios, Timoteo. ¿Está aquí la iglesia así? Entonces, el apóstol Pablo fue uno de los que más escribió. Y por eso se sospecha que él escribe. Otra cosa importante cuando uno va a leer la Biblia, mis hermanos, con todo el respeto que usted se merece, aprenda a leer el contexto. ¿En qué contexto se dio esta escritura? Eso le va a ayudar a usted para poder entender la palabra de Dios. Uno no lee la Biblia así. Bueno, voy a quitarle el micrófono. Buenos días, Señor. Señor, buenos días. A ver qué me dices hoy. Donde me quede el dedo pegado, no se queda pegado. Ah, mira vos, aquí quedó. A ver qué dice. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te proveo con alegría. Ay, Señor, dice uno. Así no se lee la Biblia. No. Así no vamos a poder entender la verdad de Dios. Le digo una cosa. La Biblia fue escrita para que nosotros entendamos la salvación que viene a través de Cristo Jesús. Dese cuenta, desde el principio del Génesis está Dios. Yo lo miro así, no es mi interpretación, es como yo lo puedo describir, en donde miro a Dios que va detrás del hombre todo el tiempo. El hombre peca y va Dios a rescatarle. ¿Qué le hace Dios? ¿Qué está haciendo Dios con el hombre? Quiere salvarle. Está aquí la iglesia. Dios, el Señor va detrás del hombre porque quiere salvarle. Hay pecado. Entonces el Señor empieza a trabajar en su incansable amor para convencer al hombre que está en pecado. Pero el hombre es más terco que una mula, dijera mi abuela. Ay, cómo cuesta entender a veces y conocer la voluntad de Dios.
Hay otras posiciones y dice, pero ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios siendo alguien tan grande y tan indescriptible? Pero Dios sí nos revela. Escuche bien, lo que Él quiere revelarnos, no lo que a usted le interesa saber. Si usted está buscando la preexistencia de Dios o si Dios existe, usted no va a encontrar aquí. Aquí no se encuentra eso. El mensaje bíblico es para salvación del hombre. Ya está. Se acabó. Obviamente, nosotros sí podemos decir que Dios existe. ¿Me entiende? Nosotros sí podemos decir que Dios existe. Nosotros sí podemos decir que Dios interviene y Dios está en toda la naturaleza. Dios mío, Dios siempre está. Es lo que Él deja, que nosotros apreciemos de Él, que nosotros veamos de Él. Entonces, una verdadera fe es también, ese es el número 2, es perseverante. Una verdadera fe se mantiene firme a pesar de las dificultades y pruebas que puedan surgir mientras vivimos. Pero es importante tener una fe que no se tambalee, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Todos nosotros vamos a recordar en el año 2019 en nuestras vidas. Por este lado de Occidente ya se oía por ahí por noviembre que había un virus tremendo que estaba afectando China. Ustedes ya saben a qué me refiero. Una época bastante difícil y oscura en la vida de la humanidad. Impresionante. Personas se morían, no teníamos una cura. Familiares de nosotros enfermos, en los cuales no podían ingresar a los hospitales porque los hospitales estaban colapsados por una enfermedad. Sin embargo, la Biblia nos enseña que sobre todas las cosas nuestra mirada siempre esté puesta en Cristo Jesús. Aunque no tengamos la respuesta, aunque no conozcamos las razones por las cuales las cosas sucedan, los hombres no podemos resolver. El único que puede resolver y hacer las cosas poderosas es Dios. Y cuando tu fe está cimentada en la palabra de Dios, no importa lo que venga a tu vida. Romanos 8 dice Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, destrucción, dice el apóstol Pablo. Nada, dice, él concluye diciendo, nada me puede separar del amor de Dios. Si nosotros vivimos, dice el mismo Pablo en otro contexto, que si nosotros vivimos, para Él vivimos. Si nosotros morimos, dice, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, a Dios le pertenezco, dice el apóstol Pablo. Aleluya. O sea que si te vas a morir, está bien. Te adelantaste, pues ya está. No. Te tocó el COVID a los que se fueron, ya está, ya les tocaba. ¿Está aquí en la iglesia? Nuestra fe debe de estar pegada siempre a lo que Él dice, no lo que un sistema está imponiendo. ¿Me entendió? Los sistemas van a ir siempre detrás de nosotros para lastimar nuestra fe. Los sistemas siempre van a ir en contra de la palabra de Dios. Por eso se mira lo que se mira hoy en día. Y muchos dicen, ¿y dónde está la iglesia? ¿Y dónde está la iglesia? La iglesia interviene, nosotros no vamos a protestar.
Si desde que hace tanto tiempo Dios nos está llamando a que vivamos una vida moral agradable a Él. Pero el mundo y los gobiernos hacen lo que se les da la gana, porque como ellos tienen el poder en el ratito, que les dura 4 años. Pero nosotros tenemos a alguien que está sentado a la diestra del Padre todo el tiempo. 24 horas, los 7 días de la semana. Él no toma vacaciones. Dice su palabra que su mirada está puesta en nosotros. Él no se va de paseo. Él está cuidando a sus hijos. Esto es lo que la fe produce en un hombre. En pensar que está seguro en las manos de su Señor. Uy. Josué capítulo 1, versículo 6. Acompáñeme a la escritura o vea las pantallas. Ya Moisés, sí, Josué capítulo 1, versículo 6. Ya Moisés se había muerto. Y Dios tenía el plan de que un muchacho o un señor ya llamado Josué continuara con el plan de seguir guiando al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces Dios le da algunas recomendaciones. Recuérdese que lo que nosotros dijimos de cómo distinguimos la verdadera fe de una fe falsa, y dijimos que la verdadera fe está basada en la verdad de la palabra de Dios. Número 2, dijimos que una verdadera fe es perseverante. Entonces, por eso vamos a Josué capítulo 1, versículo 6, en donde dice: esfuérzate, le dice, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres, que la daría a ellos. ¿Estás leyendo conmigo? Leámoslo juntos, sin miedo. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Párese ahí un ratito. Párese ahí. ¿A usted le gusta la prosperidad, Ay, Señor. Yo sabía. Pero ¿qué se tiene que hacer? Aplicar principios. Aplicar principios. Dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Verdad? Dice, para cuidar y hacer conforme a toda la ley. Cuando la Biblia habla de la ley, se refiere a la palabra de Dios. Se refiere a que nosotros seamos fiel a la palabra de Dios. Y por eso, por consecuencia, a ser obedientes, seremos bendecidos. Versículo, ¿qué me toca? 8. Nunca, le dice, se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme ¿a qué? A todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Ahí vuelve a mencionar la palabra prosperidad. La palabra está enfocando a que cuando nosotros vivimos en la escritura, somos obedientes, valga la redundancia, vamos a ser bendecidos por Dios. Entonces le vuelve a decir, versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Espérese ahí. ¿Por qué había que esforzarse y ser valiente? Para que saber si usted está entendiendo lo que usted está leyendo. ¿Sería que él tenía que ir al gimnasio y levantar para ser fuerte? ¿Sería que habría que buscar al hombre más rudo de la época y decirle, venga para acá, mijo, démonos unos, va a ver que yo sí soy bien valiente? ¿Se refiere a eso? No, ¿verdad que no? Se está refiriendo al esfuerzo que debe de hacer y la valentía
de vivir una vida de fe constante y perseverante en la palabra de Dios. El pueblo de Israel miraban algo que brillaba y esto ya querían hacer, era como una manía. Medio brilla algo y dice, hagamos un becerro. Era como algo que, había que hacer algo que necesitamos la necesidad, tenemos la necesidad de adorar. Entonces medio brillaba algo y querían construir algo para adorar. Cuando uno se descarrila, Dios quiera que no va, pero por si al caso. ¿Cómo uno puede descarrilarse? Porque hay comentarios en el lugar donde tú trabajas. Tú escuchas que todos los caminos llegan a Roma, por ejemplo. Y se escucha y se dice, todos los caminos llegan a Roma. Es el mismo Dios, solo que con diferente nombre. Uno dice, ¿de verdad? Y si uno no está tan bien, no tienes tanta lectura, vamos a decirlo así, no tienes tanta lectura, no has leído tanto la palabra, y te dicen, es que a Dios lo podemos encontrar en todos los lugares, y se generaliza. En algunas veces dicen algunas verdades, por ejemplo esa, a Dios lo podemos encontrar en todos los lugares. Eso puede ser una verdad, ¿verdad? Pero a la misma vez ellos lo usan como una excusa para no ser parte del cuerpo de Cristo, para no congregarse. Yo no necesito ir a la iglesia. Si yo me levanto en la mañana y levanto mis manos al Señor y aquí invoco el nombre de Dios y el Señor me escucha, siento la presencia. Y Pablo se da cuenta en Hebreos que estos tremendos aquí en el capítulo 10 no querían congregarse. Y el regaño que Pablo les está haciendo dice, ustedes congréguense. Les tengo que hablar siempre como a niños, les dice. Siempre tengo que darles leche espiritual porque ustedes no maduran. Es decir, yo me voy a hacer un trabajito acá, como le pasó a Moisés, mientras yo voy a hablar con Dios. Lo que ustedes o lo que ellos hicieron fue ir y construir un becerro de oro. Mientras Pablo quizás los dejaba ahí porque iban a hacer otras diligencias, ellos ponían atención y estaban planeando regresar a adorar ídolos una vez más. Y eso venía a ser o sigue siendo apostasía. Está aquí la iglesia. Entonces, esfuércese. ¿En qué me voy a esforzar, pastor? Lea la escritura. Esfuércese en dar testimonio del Señor. Esfuércese en vivir una vida de fe, pero una fe práctica. Está aquí la iglesia. Una fe en donde yo llevo los principios de la palabra de Dios en el día a día, mis amados hermanos. Usted y yo debemos de caminar como personas que somos salvas y que Cristo está en nuestra vida. Si alguien está con desesperanza o está desesperanzado, usted tiene esperanza. Usted va y ayuda a las personas. Su fe está haciendo en práctica, la está poniendo en práctica porque usted está hablando de la esperanza en Cristo Jesús. Pero si usted es de media carrera, ay no, discúlpeme, pero se lo tengo que decir. Si usted es cristiano el domingo y hay una chismología en donde usted trabaja y usted se pone en las mismas y viene y usted se vuelve del grupo de los chismes, usted no está en nada, hermano. No tiene nada de malo ponerse audífonos mientras hay un montón de chismosos, ya sabe uno,
Se pone unos audífonos, uno va a comer. Yo ya sé que esta gente lo único que va a hacer es armar. Y si se hablan mal del quien les dio el trabajo, hablan mal del corredor de la línea, hablan mal de los compañeros. Y si se le aparece el pastor, hablan mal del pastor también. Y no lo conocen. Porque es una infección en la mente. Pero una persona que es salva, ¿por qué vamos a tener conversaciones malas? ¿O vamos a prestar nuestros oídos? ¿Está aquí la iglesia? Ya dijo amén. Ahí se recuerda, ¿va? Cuando usted mire estas situaciones, lo que es mejor es, nos vamos de aquí, venimos otro día, ahí platicamos después cuando usted tenga paz. ¿Verdad? ¿Y por qué no venís a comer pan? ¿Y para qué va a comer con usted? Aprenda eso. Aprenda. Hay personas que no convienen ser amigos de ellos. Si nos van a perder, ¿para qué vamos a tener amigos como esos? No son amigos. O como decíamos, son amigos mala onda. Porque quieren vernos el mal, no están construyéndonos. ¿Está aquí la iglesia? ¿Sí? Aprendamos a caminar una vida comprometida delante de Dios. Una fe verdadera está siempre en crecimiento y produce frutos espirituales. Una verdadera fe produce frutos espirituales, como por ejemplo el amor. ¿Cuántos aman aquí? Sí, pero usted al mal de la par, ¿verdad? Espérese, ahorita vamos a ir. Eso es fácil. Gozo. ¿Cuántos tienen gozo? Aquí sí, todos tienen gozo. Paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Eso lo dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Una persona que tiene fe produce el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor. Si usted practica el amor en el sentido de predicar la palabra de Dios, usted está amando a su prójimo. No, la Biblia no está hablando de que nosotros amemos a los que ya conocemos. La Biblia está hablando de que el amor se practica a aquellos que no conocemos. Es bien difícil. Es bien difícil muchas veces. Yo que he estado en varios ambientes, predicarle a la gente que va pasando por un lugar y decirle, Cristo le ama, y se le pasan unos días. Así. Uno no entiende, de lejos le están quizás maltratando o mandándole saludos a la mamá de uno, ¿ah? Y está uno ahí, y Cristo le ama, Él es la salvación. Hace años hacíamos este evangelismo al aire, decíamos nosotros, así no. A mí no me gustaba porque nadie nos escuchaba. Siempre se iban corriendo los tremendos estos. Yo le decía a mis amigos, no, así no prediquemos. ¿Por qué? Porque no ves que estos no quieren nada con Dios, les decía. Estábamos jovencitos, estamos empezando. Tenemos esa pasión de que el evangelio llegue a todo lugar, por lo menos a la comunidad en donde vivimos. Hay gente que no está preparada para recibir el evangelio de esa manera. Amor es soportar muchas veces las actitudes de aquellos que no nos quieren, que no nos escuchan. Que les decís, es que Dios te ama, sí, yo lo sé. Así te dice. Es que Dios te ama, yo lo sé, dice. Uno los mira que están mascándose un cable, ¿va? Y están en la línea, están llorando. Llega un buen cristiano, ¿va? Voy a orar por ti. Quítese de aquí, le dice. No lo quieren a usted. No lo quieren. Lo que quieren es que usted se aleje porque usted también es una carga para ellos.
No insista. ¿Y entonces qué hacemos con el amor? Usted siga, pero que tu amor no se alimente de lo que tú recibes del rechazo. Que tu amor se alimente de Dios. Porque el que ama va a seguir, va a seguir, va a seguir y no se va a detener. Va a seguir, va a seguir. Y se va a seguir alimentando de la palabra de Dios y va a seguir predicando el evangelio. Vas a ver la persona que ama que la palabra misma llevará a dar un fruto. Hay algunos que quieren y otros que no quieren. Al final es una decisión, pero no puedo dejar de amar. Está aquí la iglesia, no puedo dejar de servir. Ya me metí donde no me quería meter todavía porque ese es el último punto. Pero la ausencia de paz hay en todos los lugares. Pero usted que es cristiano debe de tener paz. Usted también debe de ser pacificador. No le eche más gasolina al fuego. Cálmese, hermano. Eso denota de que usted tiene el fruto del Espíritu. Es usted bondadoso, mira las necesidades, ¿verdad? Y sale usted enfrente y dice, bueno, vamos a ayudar, ¿verdad? Eso es lo que hace un bondadoso. Vamos a ayudar, nos compadecemos, tenemos compasión de las personas, entonces venimos y ayudamos. O usted espera aquí, se voltea las manos así, dice, a ver cuándo me viene, a ver que me pida, a ver, ¿a dónde le llega el orgullo? Vamos pues, eso está incorrecto. Porque usted debería de ayudar. Es que no me pidió ayuda. ¿Y para qué lo van a invitar entonces? Le hacemos una invitación para que venga a ayudar. Eso no existe. La bondad es y la práctica de la bondad es sin que nos pidan, nosotros hagamos y resolvamos las cosas. Lo que podemos, lo que nos queda en nuestras manos. Por último, una verdadera fe es una fe activa. Una verdadera fe se manifiesta en obras y acciones. Es importante no solo creer en Dios, sino también obedecer sus mandamientos y servir a los demás. Como lo dice Santiago. Vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 14, por favor. Usted anótelo, por favor, y tome en cuenta los textos bíblicos para que usted permanezca viviendo una fe verdadera. ¿Cómo dice Santiago capítulo 2, versículo 14? Hermanos míos, dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Pregunta. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha decir que tenés fe? Eso es lo que está diciendo Pablo, Santiago. Así también la fe, dice, si no tiene obras, está completamente muerta. Porque la fe tiene que tener obras. ¿De qué manera está obrando usted en la práctica de su fe? Recuérdese que fe como fundamento nos va a hacer fortalecernos, como dijimos, la palabra de Dios nos ayuda a que nosotros crezcamos. Otra cosa importante es de que la fe verdadera persevera. Otra cosa importante es que la fe verdadera siempre está en crecimiento y produce
frutos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y por último dijimos que una fe verdadera está activa. Está en el diario vivir, en la práctica diaria del cristiano. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros dejamos de tener esta práctica, de que vemos la necesidad y decimos que tenemos fe y no ayudamos, si miramos que las personas están padeciendo hambre o decimos ore por qué sé yo, qué país, y no estamos haciendo absolutamente nada, entonces no tenemos fe, porque no la estamos poniendo en práctica. ¿Está aquí la iglesia? Les voy a dar un ejemplo. En la Biblia están los discípulos del Señor. Están los discípulos del Señor y dice la Biblia que habían como unas 5,000 hombres, sin contando niños y sin contar mujeres. ¿Verdad? Y de pronto, de tanto que se escuchaba, que ellos estaban reunidos y estaban escuchando a Jesús, empezó a caer la noche. Y vino uno de sus discípulos y le dice al maestro: maestro, ya es hora. ¿No tuvo una vecina usted así? Ya era hora de comer y uno con hambre. Váyase haciendo menos, váyase para su casa, porque no me alcanza la comida. Maestro, le dice, maestro, manda a despedir a toda la gente, porque no tenemos comida. Ahorita ya es muy noche para salir a comprar la comida. Jesús les dice: ¿y por qué no le dan a ustedes de comer? Dinero. No tenemos. No hay suficientes dólares para comprar la comida. Entonces viene el maestro y dice: ¿y qué? Nosotros lo único que tenemos, le sigue preguntando y concluyen diciendo: lo único que tenemos son un par de peces y un par de panes. Entonces viene el Señor, Él les dijo a ellos: denle de comer ustedes. Ellos no hicieron absolutamente nada por aquella gente que seguía a Jesús. Está aquí la iglesia. Los discípulos no hicieron nada. Ellos siempre hacían las de Pilatos. Se lavaban las manos y que Jesús resolviera qué era lo que iban a hacer o qué decidía Jesús. Eso no es servir a Dios. Eso no es fe. En la práctica de fe perdieron el examen, porque en la prueba que tienen de darle de comer a los demás, lo que hicieron fue quedarse de brazos cruzados y no dependieron del Señor en el momento. Hubiera sido un milagro extraordinario y un buen ejemplo para nosotros si esos discípulos hubieran creído de que estando con Jesús podían hacerlo todo. Sin embargo, las situaciones se están dando y lo que ellos hacen es doblar las manos y no se efectúa nada hasta que Jesús interviene, hasta que Jesús hace un milagro y le da de comer a miles de personas. La fe es la práctica diaria en la cual nosotros podemos mostrar el amor de Dios, la compasión de Dios hacia los demás, que obviamente está en nosotros. Decirle a las demás personas, pedirle a Dios que pasen milagros. Esto es una práctica de fe. Por lo menos por el primer milagro que usted debería de pedirle a Dios y obrar en ese milagro es que la gente sea salva. Porque usted, si piensa en darles de comer, el otro día van a tener hambre otra vez.
Lo más relevante aquí es que nosotros prediquemos de la salvación y que la gente sea salva. Las cosas que se necesiten. La misma Biblia dice en Juan de que todas las cosas serán añadidas si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. Busque a Dios y tenga fe. Anímese, lee la Escritura, esfuércese, sea valiente y viva en la fe. Amén. Si usted no tiene ninguna práctica de fe, el mejor fundamento para poder nosotros practicar la fe es la palabra de Dios. Si usted dice, pastor, yo probablemente no le voy a entender, y aquí viene el asunto. Usted necesita primeramente reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Cuando Cristo viene a su corazón, Él deja en usted el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios dice que le va a guiar a toda verdad. Esta es la verdad. Usted va a aprender a poder caminar bajo este fundamento y a conocer la voluntad de Dios. ¿Qué debo de hacer? Preguntaría usted. Tenga la voluntad de rendirse a Dios en este momento y permítale a Cristo que viva en usted. En el nombre de Jesús. Acompáñeme en una oración diciendo, Señor Jesús, yo te entrego mi corazón. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y te ruego que borres todos mis pecados. Te doy mi vida, Señor, para que tú habites en él y te pido perdón por todos los pecados. En el nombre de Cristo Jesús, te doy muchas gracias. Amén y amén.